Vamos a orar para entregar este momento al Señor. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Queremos entregar a ti, Señor, este momento de tu palabra. Que nos ayude, Señor, a edificarnos, a poder seguir creciendo en la fe en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos siempre, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Que todo sea para tu honra y para tu gloria en todo momento. En los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a continuar, como lo hemos hecho durante varias ocasiones, acerca del tema Una vida plena en Cristo. Esta es una serie que he estado compartiendo por varios tiempos, ¿verdad? La serie Cristo lo es todo. Estamos viendo lo que es la carta a los Colosenses. Para ponerlos en contexto, aquellos que no han estado, la carta de Pablo a los Colosenses, amados hermanos, fue escrita durante una de las muchas prisiones del apóstol Pablo. Porque él anunciaba el Evangelio de Cristo, anunciaba la resurrección del Señor Jesucristo. Esta carta fue dirigida a los oyentes de la iglesia de los Colosenses, una iglesia en una comunidad donde Pablo nunca los conoció, pero en esa iglesia él vio el desarrollo que estaban teniendo por medio de alguien que era un colaborador suyo, Epafras. Él le colaboraba, era nativo de esa iglesia. Entonces, él le lleva cartas acerca de algunas situaciones que se están dando en lo que es en la iglesia de los Colosenses. Vemos entonces que a pesar de todo esto, Pablo, aunque estaba prisionero, él empieza a redactar la carta. Vaya conmigo a la carta a los Colosenses, en sus Biblias, por favor. El capítulo 1. Lo primero que les expone Pablo acerca de la carta es en el primer capítulo, versículo 1, les dice, un saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que estaban en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vemos en este versículo cómo Pablo saluda a la iglesia, empieza con un saludo, pero también el apóstol expone al Señor Jesucristo desde principio a fin en la carta. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vemos que Pablo no expone su propia voluntad, sino la voluntad de Dios que está trabajando en la vida de él. También las acciones de gracia, en los siguientes capítulos podemos ver nosotros que Pablo expresa una oración acerca de lo que estaban haciendo, la acción de gracia que ellos estaban haciendo. No es que ellos no creían en el Evangelio, ellos habían recibido el Evangelio de Cristo, pero dentro de la iglesia se estaban infiltrando personas contrarias al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero Pablo empieza orando por ellos y les dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vea qué hermoso cómo se expresa el apóstol en esta carta. Y en todas las cartas que usted puede encontrar que el apóstol escribió, la expresión de él y el amor hacia la iglesia del Señor Jesucristo. Pero recuerde que él va a abordar algo bien importante en esta carta. Él va a abordar acerca de esas falsas enseñanzas que se estaban dando dentro de la iglesia, el legalismo de los judíos, las filosofías griegas y todas aquellas cosas que eran contrarias a la palabra del Señor. ¿Qué va a hacer el apóstol? Exponer. No su vida, no lo que él había vivido, no sus experiencias personales, sino la palabra del Señor. ¿Y a quién iba a exponer ahí? Al Señor Jesucristo. Iba a mostrarles a vivir el carácter de Cristo, la forma en que Cristo vivió. Entonces el apóstol en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15, les dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, les dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a estos oyentes, ¿verdad?, manifiesta la gloria de Cristo.
como el Dios preeminente ante toda la creación, el Dios supremo, que es la imagen del Dios invisible presentado a nosotros los pecadores. Cristo vino a mostrarse a este mundo visiblemente por nosotros, vino a morir en la cruz del Calvario. Vemos este misterio que había estado oculto por mucho tiempo, aquellos que no le vieron, pero que nosotros por fe hemos creído en él. Vemos entonces que Cristo es la sustancia misma del Padre, manifestando todas sus virtudes en él. Dios nos mostró ahora las riquezas de su gloria. ¿Qué más riquezas podemos ver nosotros? A Cristo Jesús. Él es la riqueza de nuestra gloria. Es en quien nos gloriamos nosotros, judíos, no judíos, pecadores, todos nos tenemos que gloriar en Cristo Jesús. Él es la esperanza de gloria eterna para la iglesia, para cada creyente. Por eso manifiesta y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amado hermano, en la iglesia de los Colosenses, ellos estaban creyendo cosas contrarias a la palabra del Señor. No estaban creyendo en el Señor Jesucristo. Muchos eran arrastrados por los ritos, por las creencias, por las religiones, por las nuevas cosas que estaban en ese tiempo y en esa época. También en la iglesia actual suceden estas cosas. No van a dejar de suceder. Siempre van a haber cosas en las cuales usted va a decir, esto es mejor que aquello que me enseñaron en la iglesia. Creo que este es el mejor camino, la mejor opción. La palabra del Señor ya nos da un marco a todos. ¿Qué seguir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos andar en esta vida como creyentes? En este mundo cruel. Vemos entonces que el apóstol Pablo expone la persona y la obra de Cristo. Él pudo haber expuesto su vida. Estoy preso, estoy sufriendo, me pasa esto. Y pudo haber dicho muchas cosas de él mismo. Pero no, él expuso al Señor Jesucristo. Porque ese es el mensaje. El mensaje es que nosotros vayamos y mostremos a Cristo, mostremos la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Es decir, entonces, Jesús es el creador de todas las cosas, como lo menciona, porque Él es autosuficiente. No necesita de nada ni de nadie para existir. Nosotros sí necesitamos de los demás. Necesitamos de cosas, necesitamos de un hogar, necesitamos de una familia. Tenemos necesidades como seres humanos, pero el Señor no lo necesita. Usted necesita el aire, la lluvia, el alimento. Si no, no sobrevive. Son cosas inherentes a nuestra vida. Pero el Señor no, porque Él es el creador de todas estas cosas. Es el Dios supremo, autosuficiente en todo. La creación misma está sujeta a Dios. Está sujeta al poderío del Señor Jesucristo. Vemos entonces cómo el apóstol está mostrando que no son aquellas cosas que ellos hacían a los cuales los iba a llevar al Señor Jesucristo, a mostrarles a Cristo, sino era solo la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, que podían conocer al Dios eterno. Nos damos cuenta entonces en todo esto que al conocer los atributos de Dios como el ser existente que es por sí mismo y que no son transferibles, vemos su eterno poder, su autoridad, su dominio sobre todas las cosas en este mundo. Dios no hace llover donde Él quiere, sí lo hace. Él es un Dios y nadie puede decir no lo hagas, porque Él es Dios supremo, Él es Dios eterno. Toda circunstancia que pasa en nuestras vidas es porque Dios la permite. Es porque Dios la ha permitido. Aunque nos duela muchas veces, pero esa es la voluntad buena y agradable del Señor. Aunque no la entendamos con esta mente, pero esa es la voluntad del Señor. Aceptemos la voluntad en obediencia a la palabra del Señor. Cada circunstancia que pasemos en esta vida, que sea para glorificar su nombre, que sea para honrar su nombre. No miremos hacia atrás, no neguemos al Señor.
Es lo que estaban haciendo entonces en la iglesia de los colosenses. Estaban negando la fe en lo que habían creído, en lo que el Señor ya les había dado a ellos, su palabra. Necesitamos afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Mire, el mundo hoy en día bombardea de muchas formas. Y es fácil para que nosotros, los seres humanos, seamos influenciados en ese tipo de cosas. Rapidito caemos, rapidito empezamos a creer, pero ¿cuánto nos cuesta creer en la palabra del Señor? ¿Cuánto nos cuesta creer la bendición, las promesas, lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas? Por eso, al estar aquí, aprendemos de Dios, aprendemos de su palabra, nos afirmamos en la fe, en la comunión de los santos, dice la palabra. Hermano, qué delicia es estar aquí. Cuando usted no viene un día a la iglesia, que tal vez por tal situación o circunstancia que usted tuvo en su vida, ¿cómo se siente el siguiente domingo? Gente como raro, ¿verdad? Lo raro que... No es que raro, sino que usted dice, me siento como vacío, necesito estar allí. Así debe de ser la comunión con Dios. Esa comunión tenía el Hijo con el Padre. Esa misma comunión es la que tenemos que tener nosotros con el Señor Jesucristo. Día a día, caminando en este mundo, no importa las circunstancias que estemos viviendo, porque tenemos a un Dios existente por sí mismo. Él es absolutamente único. Entonces Dios nos muestra su existencia a los seres humanos. Nos muestra su santidad, su misericordia, su bondad, su amor. Casi estamos a la recta final de este año. Dios nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado su misericordia, nos ha mostrado su gracia. Si no estuviéramos aquí, hasta el día de hoy Dios ha sido fiel en sus promesas. Y aunque partamos de este mundo, Él va a seguir siendo fiel. Él no dejará de ser fiel. ¿Cuántos creen eso, amados hermanos? Debemos de confirmarlo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Nuestro Dios subsiste por sí mismo. Él nos muestra entonces la diferencia entre el Creador y su creación. Mire, Dios existe en un plano diferente al de nosotros. De una manera infinita, superior, más poderosa. Por eso Dios le recuerda a Job, vaya conmigo al libro de Job, capítulo 38, del versículo 4 al 5. Le va a demostrar no solo a Job, sino a nosotros, la infinita distancia que hay entre el hombre y él, mostrando que él es el creador único que debe recibir gloria y honra. Job, capítulo 38, versículo del 4 al 5. Le dice lo siguiente con una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, le dice, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, le dice. Le hace otra pregunta. ¿O quién extendió sobre ella cordeles? ¿Dónde estaba usted cuando el Señor creó la tierra? ¿Dónde estábamos, hermano? Ni existíamos. Por muy inteligentes que seamos en este mundo, no vamos a alcanzar lo que el Señor ya alcanzó, que solo le pertenece a Él. La Escritura nos recuerda entonces que Él es un Dios que ha existido por siempre, que nunca fue creado y nunca empezó a existir. Entonces, Jesús revela toda la naturaleza y el carácter de Dios de manera tangible. En esta tierra nos mostró. Mire lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Él es el Dios justo, amable, compasivo, paciente, soberano, sabio. Cuanto más nuestra mente diga, más podemos nosotros creer en estas verdades.
Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. El Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Por el Señor. No hay imperfección ni limitación en el Creador. Podemos dejar de existir en este mundo, o muchas cosas pueden dejar de existir, pero Dios no puede dejar de existir. Él siempre ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Dios es supremo sobre todas las cosas, sobre toda situación, sobre toda circunstancia, sobre todo problema. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Nada es difícil para el Señor. Por mucho que usted mire aquella montaña alta y diga, yo no puedo, pero para el Señor no lo es. Y aquellos que estamos en Él, podemos hacer las cosas por medio del Señor Jesucristo, con la ayuda de Él. Mira, amados hermanos, Dios hubiera estado tan complacido a sí mismo que Él ni de la creación necesita para complacerse. Él ya es un Dios eterno. Puede haber seguido así por la eternidad, sin habernos creado a nosotros, sin haber creado nada en esta tierra. Pero Él nos ha dado a conocer su gloria a nosotros las criaturas, su creación. Esa gloria permanente, esa gloria que solo es para Él, pero lo hizo por su propia voluntad. Nadie forzó a Dios, nadie le dijo crea al hombre o a la mujer, fue su propia voluntad. El amor que nos tuvo a nosotros al mandar a su Hijo a la cruz del Calvario fue su propia voluntad. Un amor eterno que nos ha demostrado. ¿Cuánto más nosotros tenemos que demostrar ese amor a los demás? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado, amados hermanos? Hace cuenta, creo que no termina el día de hoy. Como lo mencioné anteriormente, vamos casi a la recta final de un fin de año. Pensemos y meditemos qué cosas tenemos que cambiar entonces. ¿Qué cosas no hice bien? ¿Qué cosas necesito la ayuda de Dios? Que no le he permitido a Dios que me ayude, porque podemos hacer esto también. No permitir a Dios que nos ayude. Cerrarnos en nuestro propio orgullo. No dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Jesucristo es el Señor de todo, porque Él es el agente creador. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. Aquí Juan nos muestra acerca de lo que es el Señor Jesucristo también. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Usted ahí mira la preexistencia del Señor Jesucristo. Antes que el mar fuese, yo soy. Antes que el ser humano fuese, yo soy. Antes que mi problema existiera, ya Jesús era. Porque Él conoce todo. Conoce todo nuestro caminar. Y mire, esto era un golpe para los judíos, que el Señor Jesucristo les dijera eso. Ellos querían arrojarle piedras pero no era el tiempo de Él. Por lo tanto, el Señor Jesucristo participó en toda la creación.
Lo hizo de la nada, amados hermanos. ¿Se imagina usted crear algo de la nada? ¿Podrá usted hacerlo? ¿Podrá usted decir aquí, voy a crear esto acá? Hoy en día usted mira muchas cosas de esas falsas. Falsas. Usan la tecnología, usan los medios que tienen para poder crear cosas. El Señor no necesitó de nada. De nada. Lo hizo de la nada. Porque Él no depende de nada, ni de nadie. Él es absoluto. Pero nosotros sí necesitamos depender de cosas en esta vida. Es por ese poder que solo Cristo lo tiene y a nadie más se le otorgó. Entonces recordemos depender siempre de Dios. Creer, confiar y esperar en Él. Mire, Cristo fue el que empezó y diseñó, hermanos, la creación. No la ha abandonado, como muchas teorías que hay. Abandonó la creación a su deriva. Pablo hace entonces esa referencia y hace notar que el universo mismo fue creado por el Señor, pero que solo el Señor es eterno. Él está sobre esas cosas, sobre todas esas cosas, sobre el mismo tiempo. ¿Se imagina si Dios dependiera del tiempo? Así como lo hacemos nosotros, nosotros dependemos del tiempo. Usted depende del tiempo para muchas cosas. Voy a dejar tiempo para esto, tiempo para lo otro. Y a veces ni le ajusta. Y usted no me ajusta el tiempo. Pero Dios no depende de las cosas. Todo fue hecho al tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Por eso en nuestra vida, cada cosa que pase es el tiempo de Dios, en el que debemos de depender, no en nuestro tiempo. Tal vez usted no logró cosas en este año. Diga, no lo logré, dele tiempo. El Señor sabrá el tiempo, el momento. Solo Él tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Se imagina si Dios nos diera ese control a nosotros, qué haríamos? Nos destruimos a nosotros mismos. Y podemos destruir a otros a nuestro alrededor. El universo no surgió de una manera fortuita, sino que fue diseñado sabiamente por el Señor, por el Dios soberano y eterno. Esto niega entonces rotundamente todo aquello que los falsos maestros y aquellas doctrinas falsas se estaban enseñando. Este mismo poder creador involucra en nuestras vidas no solo la creación, sino la restauración que Dios hace en nuestros corazones. Mire, el Señor no dejó nada por fuera. Nada. Usted puede haber dicho, no, es que el Señor se le olvidó esto. Pues se le olvidó lo otro. El Señor es completo. Solo fíjese usted en el cuerpo humano. Los dedos, las manos, los pies, todo lo que tenemos tiene su función. Según el tiempo oportuno, cada cosa fue creada por el Señor. Entonces el Señor nunca ha perdido el control de estas cosas. Es el Hijo preexistente desde la eternidad, el Dios invisible, que se manifestó en carne en esta tierra y se hizo visible a nosotros, mostrando al mundo la Trinidad en todo su carácter y su obra. Solo con verlo a usted aquí, veo la obra del Señor en su vida. Es lo que el Señor está haciendo en su vida. ¿Cómo negar entonces el poder supremo del Señor? ¿Cómo negar entonces no darle gloria a Dios si Él nos ha permitido muchas cosas? Familia, hijos. Nos ha permitido a dónde estar, a dónde dormir, a dónde descansar. Cosas que Él no las tuvo.
¿por qué no estar agradecidos y darle gloria y honra a Él por toda la eternidad? Él nos escogió libremente. ¿Para qué? Para que seamos recipientes de su poder, según su voluntad permisiva y aprobada por Él. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Usted fue creado para la gloria de Dios, para darle gloria solamente a Él. Con un propósito en esta tierra, claro que sí. Usted es de bendición para otros, amados hermanos. Usted es un instrumento del Señor. Aún para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces a usted, alguna persona le ha dicho, usted es una bendición para mí? Y usted dice, bueno, y este no es creyente. Pero ¿a quién está reflejando? Al Señor mismo. Ven en usted el carácter de Cristo. Qué hermoso saber que representamos bien en esta tierra a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la gloria debe de ser para Él. Porque solo en Él existimos, en Él podemos caminar. No hay otra forma. Porque Él hace su voluntad en todo el mundo y en su creación. Hay que comprender entonces que Jesús no fue creado como una segunda opción, como muchos dicen. Él ya existía por sí mismo. Gobernaba las naciones, gobernaba el mundo. Por eso nuestro hacedor y creador existe de una manera eterna y autosustentadora. Esa cualidad del Señor es única. Nosotros no podemos existir por una eternidad en este mundo. ¿O lo podrá hacer usted? No lo puede hacer. Nacemos, crecemos y vamos a morir. Por eso Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o para su naturaleza. Porque antes que la tierra diera a luz la vida, o antes del principio de los tiempos, Dios ya era Dios. Ya existía. Vaya conmigo al Salmo 92. Miren lo que nos dice el salmista, el Salmo 92. Nos dice la palabra del Señor: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eras Dios. Mucho antes, amados hermanos. Lo que estamos viendo aquí es la preexistencia de Cristo. Y eso es lo que el apóstol les está mostrando en esta carta, que ellos ya no deben de depender de los ritos, de las religiones, de que si no cumplen esto no pueden obtener la salvación o no pueden conocer al Señor. Les está mostrando al Señor preexistente, al Dios único y verdadero. Si nosotros hemos creído en ese Dios preexistente, único y verdadero, ¿por qué creer en otras cosas? ¿Por qué seguir la corriente del mundo o la cultura en la que estamos?
Eso debe llevarnos a reflexionar. ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas entonces? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que a Dios le agrada lo que hago? ¿O no le agrada? ¿Será que estoy cumpliendo lo que la palabra del Señor me dice? ¿Caminando conforme a las Escrituras? Esto es lo que el apóstol les está diciendo también a los colosenses. Ustedes deben de aprender a conocer al Señor. ¿Cómo conoceremos nosotros a nuestro Señor Jesucristo y Salvador? Por medio de la palabra, estudiando las Escrituras, leyendo la palabra. Por eso a usted se le ha facilitado ese librito. No crea que es un invento de los hombres, amados hermanos. Es para que usted sea edificado durante la semana. Es para que su vida espiritual crezca en Dios. Qué bonito es saber que llegar a un lugar donde usted lo reciben con agrado, con amor, y que recibe la palabra del Señor. No expositores que vienen a hablar de cosas que ni por cerca son la palabra del Señor. Que vienen a hablar de su vida y que me pasó esto. Aquí hablamos la palabra del Señor. Aquí nos alimentamos de la palabra del Señor. Usted viene con hambre. ¿Cuál es nuestro deber entonces los que nos paramos en este púlpito? Darle la palabra del Señor. Alimentarlo de la palabra. Es la responsabilidad que tenemos, amados hermanos. Que para nosotros no es una carga, no lo es. Es un privilegio. Es un privilegio poder venir y compartir la palabra del Señor. Y que usted sea edificado como iglesia de Dios. El apóstol, al mandar esta carta, lo que quería no solo era, como decir, movernos un poco a ellos, sino también que sean edificados, que conozcan a su Señor, que conozcan a su Salvador, que dependan de Él y ya no de las cosas que les estaban mostrando. Entonces, tal Dios para nuestras vidas debe de ser admirado, reverenciado, adorado en toda su majestad y gloria, porque es único nuestro Señor. Incomparable. Me quedo corto con esas palabras, amados hermanos. Me quedo corto como ser humano, me quedo corto. ¿Quién es Dios? Cuando usted anhela conocer al Señor, usted no haya ni cómo expresar verdaderamente quién es Dios para su vida. Lo que Dios ha hecho en su vida. El Dios que lo sostiene todo. Independientemente de las cosas que estemos pasando, Él lo sostiene todo. ¿Habrá otro Dios así, amados hermanos? ¿Conocerá usted otro Dios así? Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 24. ¿Se acuerda usted del paralítico en el momento en el que estaba postrado ahí? Miremos el poder que tiene el Señor Jesucristo. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para muchos, amados hermanos, no era preeminente el Señor Jesucristo, porque no tenía ese poder para salvar. Tenía el poder y lo habían visto ellos que levantaba muertos, ciegos, pero no tenía el poder para perdonar pecados según ellos. Vemos entonces el poder del Señor Jesucristo no solo llega a manifestar su gloria en esta tierra, demostrando que Él es el Dios existente, sino también el perdonar pecados. ¿Cómo el Señor nos ha perdonado a nosotros de nuestros pecados? Nos ha librado de las tinieblas y nos ha pasado a su luz admirable. Qué hermoso es saber, ¿verdad?
de que nosotros no tenemos una condenación eterna, que la ira de Dios ha sido quitada sobre nosotros por su Hijo amado, el Señor Jesucristo. El Señor, después de haber hecho tantos milagros, y usted lo puede ver en los evangelios, ¿verdad? Tantas señales, todavía muchos de ellos no creían. Muchas veces nos pasó eso? Nos hablaban del evangelio, nos decían una vez, otra vez, y nosotros ahí, ciegos, muertos espiritualmente. Solo el Señor pudo haber dado vida a nuestros corazones, vida a nuestro espíritu. Solo el Señor pudo haberlo hecho. Ni nosotros mismos podíamos hacerlo. Solo el Señor. Pero mire, muchas veces la gente prefiere quedarse sola y vivir en pecado. Mire, el infierno no fue creado para el ser humano. El cielo sí. Pero muchos prefieren, no, mejor sigo viviendo mi pecado, sigo viviendo como quiero. El Señor todavía sigue mostrando su misericordia y su gracia, su bondad. Pero la verdadera razón por las cuales no se someten a la palabra del Señor en arrepentimiento es que aman su pecado, aman su vida, la forma de vivir. Se siguen complaciendo a sí mismos, no quieren cambiar. El Señor se ha mostrado a nuestros corazones y solo puede ser conocido por el hombre por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la fe. Revelado a nuestros corazones por el Espíritu Santo, a través del cual viene la palabra del Señor. Por eso el Señor nos dice, vaya conmigo a Hebreos, capítulo 1, de versículo 1 al 3. Acompáñenme a esa cita. Mire lo que la palabra del Señor nos muestra nuevamente acerca de la revelación del Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El hecho es, amados hermanos, que al demostrar el apóstol la preexistencia del Señor eterno, no se pone él mismo como apóstol en un lugar donde no le corresponde. ¿Sabe que ese lugar le pertenece a Cristo? Que es de Él, del Dios soberano y eterno. Por muchas cosas que hagamos en este mundo, no vamos a complacer al Señor, si no es para su gloria. Y por muchas cosas que hagamos, no vamos a ganar la voluntad del Señor. El apóstol les está enseñando también acerca de que dependan del Dios eterno. Miren lo que nos sigue diciendo ahí la lectura. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adorarle todos los ángeles de Dios. Es que en esa iglesia hasta ángeles estaban adorando, amados hermanos. Imagínese usted, el misticismo. Se estaba metiendo tanto en la iglesia
Esto es tremendo, porque hoy en día usted mira en las redes sociales tantas cosas que mandan con angelitos, y el ángel no sé qué, y que el ángel de la guarda, y que lo va a cuidar y todo esto. Deseche todo eso. Sálgase de esos chats de WhatsApp. Elimine todo eso para su salud espiritual. Por su propia salud espiritual, amados hermanos. No se deje enredar en esas cosas. Al único que merece gloria y honra es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra siempre y por siempre. Es al que debemos adorar en toda nuestra vida. Muchas veces el Señor se mostró al mundo de varias formas. Pero ahora vemos el resplandor de su gloria en el Señor Jesucristo. Él es nuestro sacerdote, nuestro profeta, nuestro rey, nuestro líder supremo. Él es completo en sí mismo. Hermanos, ya no necesitamos nada más que al Señor Jesucristo. Nada más. Cristo lo es todo para nosotros. Jesús mismo es la palabra de Dios. Él no es un profeta humano que habló la palabra de Dios. Él mismo es el Verbo encarnado que vino a habitar entre nosotros. Mire, no es como la expresión que muchos usan, y creo que los hondureños tenemos esa cualidad, podemos decir mala cualidad, ¿verdad? Que a todo le ponemos hito. Dijimos, nuestro Diosito, nuestro papito, y todo lo minimizamos así con hito. Yo he escuchado oraciones que voy a orar a mi papito, voy a orar a mi Diosito. Tenemos que cambiar nuestra forma de orar, amados hermanos. Nuestro Dios es un Dios a quien nosotros le debemos reverencia, temor. Nuestro Dios eterno. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Como creyentes debemos de creer esta verdad al momento de dirigirnos al Señor en oración, que Jesús es Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué era en el principio? Dios. Ahí no menciona ni a Moisés, ni a Elías, ni a Eliseo. Es Dios, preexistente. Siempre en ese mismo capítulo, el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es la verdad, amados hermanos? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, sea gobernante de esta tierra, sea el más millonario de esta tierra. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. No podemos comprar el favor de Dios con nada que hagamos. Y eso es lo que el apóstol les está enseñando a ellos. No crean estas falsas enseñanzas que están circulando entre ustedes, porque los van a afectar. Mira, hermano, descuídese un poquito. ¿Y qué dice la palabra? Que nuestro enemigo, Satanás, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mire, si usted se zafa un poquito la carne, tenga cuidado. Y en este tiempo de Navidad,
ahí es donde se comprueba. Tenga cuidado. No, que el vinito, tenga cuidado. Que en el trabajo, tenga cuidado. ¿Sabe que en los trabajos a mí cuando me invitan a él, yo solo voy a lo que voy y nos vemos? Porque yo sé que al irme yo, empieza toda la chonguenga. Por lo menos respetan eso, ¿va? Que en el momento que estoy ahí no hay nada, pero después cuando me voy yo, pues se desata el diablo, como dijimos nosotros. ¿Sí? Qué tremendo, hermanos. Y eso es lo que la carne quiere muchas veces. Eso es lo que la carne desea, ¿verdad? Pero nosotros siendo hijos de Dios, sujetos a su palabra, en obediencia a Él, sabemos dónde estamos. Tenemos que mantener nuestra posición como hijos del Señor. No hay reverencia de Dios más fuerte y más veraz que Jesucristo mismo, que es eterno y preexistente. Por eso las Escrituras nos hablan de Él. De pasta a pasta usted encuentra, Él dijo, revelado ahí. Al escuchar su palabra. Mire, la afirmación bíblica más contundente y lapidaria de que la reencarnación es insostenible, porque muchos dicen que cuando muramos vamos a reencarnar en un perro, un gato, ¿verdad? Mire lo que nos dice Hebreos 9:27. Por donde usted lo vea, ¿verdad? Por donde usted lo vea. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es que ellos estaban creyendo también en eso, en la reencarnación. No existe tal cosa. La Biblia es clara y contundente al aplicar esto a los hombres que vamos a morir una vez. Vivimos una vez, vamos a morir. ¿Por qué? Porque muchos estaban creyendo que Jesucristo era Juan el Bautista. Elías, le decían otros. Este es uno de los antiguos profetas. Pero no, él era Dios, Dios supremo y eterno. No dependía de nadie ni de nada. ¿Se imagina usted si Dios hubiera dependido de alguien? No fuera Dios. Entonces, como Él no depende de nada, Él sigue siendo Dios, eterno. Jesús es Dios creador mismo. La misma sustancia del Padre, como lo decía el versículo, tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas y hace lo que Él quiere, según su soberana voluntad. Salmos, vaya conmigo, 135:6. Él hace lo que quiere, amados hermanos. Mira, a veces nosotros nos ponemos, no, es que yo quiero hacer esto y yo que no. Y el Señor nos quiere dirigir como el Padre, amado, ¿va? Para un lado, no, por aquí no vayas por ahí. Como cuando uno tiene hijos, no te vayas por ahí. Y se van y se pegan el modo. El Señor quiere evitar esas cosas en nosotros. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. No solo en una cosa, sino en todo lo que Él quiere. En todo. Aún en nuestras vidas, Jesús se complace hacer las cosas. Entonces Jesús es completamente Dios. Pero también vemos en el Evangelio de Juan, vaya conmigo, capítulo 17, versículo 5. Vemos que Él nos dejó el Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos dirige en esta tierra. Y que el Señor, al ser glorificado, dejó toda su gloria para venir a este mundo, pero volvió nuevamente. Juan 17:5.
Ahora pues, le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Antes que existiéramos nosotros. Él ya era Dios glorificado. Ya era Dios preexistente. Mire, no había nada creado en este mundo, ni nadie, todavía cuando Dios ya existía. Completo, autosuficiente, satisfecho de sí mismo, sin necesidad de nada. Él es completo y depende de sí mismo, no depende de nada. Qué maravilloso tener un Dios así. Que sabemos que Él nos puede sostener en medio de las situaciones o circunstancias que estemos viviendo. Que Él tiene el poder, la autoridad sobre las cosas, sobre principados, potestades. Aún sobre aquellas cosas que nosotros no tenemos control, Él lo tiene. Si a veces, amados hermanos, ni nuestro temperamento podemos controlar, imagínese usted, ni nuestro temperamento muchas veces, o nuestra forma de actuar no la podemos controlar, ¿cuánto necesitamos del Señor? ¿Cuánto necesitamos del Señor? Humillarnos a Él, venir ante sus pies, pedirle que nos haga igual que Él, humilde. Es necesario entonces que Él crezca y nosotros menguemos. Amén, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo hace ese énfasis a sus oyentes en la carta. Que Cristo no es otro ser creado como las falsas religiones enseñaban, sino Él mismo es el creador de todas las cosas. En el Antiguo Testamento nos enseña el profeta Isaías, desde antes que Cristo apareciera en la tierra como un ser humano, lo menciona ahí. Vamos a Isaías 45, 18. Ahí nos menciona al Dios creador de todas las cosas. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, ni lo habrá en este mundo. Hay muchos falsos anticristos levantándose hoy en día. Estos niegan la deidad del Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Son falsos. Hay que identificarlos. Hay que saber nosotros sabiamente con las Escrituras identificar estas cosas que están pasando. Con discernimiento en las Escrituras. ¿Cómo adquiere usted ese discernimiento? Estudiando la palabra, escudriñando las Escrituras. No fácilmente lo van a engañar. Mire lo que nos dice la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vaya conmigo. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Les dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas que no solo estaba pasando en la iglesia de los Colosenses. Uno puede decir, bueno, pero solo sucedía en Colosenses. No, esto sucedía casi en todas las iglesias. Miren lo que les dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, les dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mire, primero se ponen ellos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vemos que el apóstol no solo era en una iglesia que pasaba eso. Vemos en las cartas del apóstol Pablo que estas cuestiones eran ya como recurrentes en las iglesias, pasaban y pasaban. ¿A usted se le ha enseñado algún evangelio diferente en esta iglesia? El día que lo hagamos, amados hermanos, mejor me bajo. Yo solo me voy a bajar, ni usted me va a decir, yo me voy a bajar. Aquí hablamos del evangelio de Cristo. El evangelio del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol estaba en contra de estas cosas. Cada vez que escribía, miraba e identificaba con discernimiento cada situación que estaban viviendo. Como lo puede hacer usted también. Tener ese discernimiento en el Señor. Pero esto no es de la noche a la mañana. Es un estudio que usted debe tener. Una comunión con el Señor. Íntima con Dios. Para la edificación de los santos. Para edificar la iglesia. Para que la iglesia de Cristo sea edificada en todo momento. El mismo Dios que creó todo es quien nos preserva y nos sostiene. Por eso, nosotros no podemos depender de otra cosa que del Señor. Cada minuto, cada instante, debemos de depender de Él. Porque Él controla toda su creación. La sostiene. La mantendrá en Cristo Jesús. Cada respirar, cada latido de su corazón, cada célula de nuestro cuerpo debe de depender del Señor. Porque está al cuidado de Él. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, vaya conmigo al libro de los Hechos. Con esto vamos a ir cerrando. Hechos, capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Cuando estaba en Atenas, les dijo lo siguiente, miren. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Solo en Él vivimos, en Él nos movemos y solo en Él somos. Cristo es superior a su creación en todas las cosas. Es el Dios existente, absoluto y único. Nada puede reemplazar al Señor Jesucristo, ni nosotros mismos. Ni con nuestras virtudes o con nuestros fracasos podemos superarlo a Él. Como dicen los chavos, es lo máximo, lo supremo, lo eterno para nuestras vidas. Amén, amados hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que vino a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, que nos limpia de todo mal, que nos purifica, Señor. Agradecemos tu palabra en esta mañana, Señor. Nuestra fe, Señor, está afirmada en ti. Creemos, Señor, lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos, Señor, cada día a sostenernos en ti, de tu mano, Señor, en la lectura de tu palabra, en el devocional diario, en todas las cosas que hagamos, Señor, seas tú glorificado. Pedimos tu bendición, Señor, tu gracia siempre sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, donde quiera que estemos. Que seas tú, Señor, siempre. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por esta iglesia, Señor, por nuestro pastor Julio, por todos nuestros miembros, Señor. Gracias, porque tú nos has sostenido con tu mano poderosa y seguirás sosteniéndonos cada día. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. La gracia del Señor sobre sus vidas.